Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos viendo la reconstrucción bajo los persas, que va del año 539 al 333 antes de Cristo. Y decíamos que ya se terminaron la monarquía, los reyes, ahora el poder lo tienen los sacerdotes con el imperio persa y están reconstruyendo la ciudad. Están defendiendo su identidad. Esa defensa de su identidad va a excluir a mujeres, extranjeros, campesinos. Y ahora vamos a ver la ideología de la pureza, para hablar contra la discriminación contra los extranjeros. Vamos a leer concretamente en la Biblia. Para eso vamos a leer los capítulos de Esdras y capítulo 9 de Esdras, y algunas partes, algunos pasajes nomás, porque si no va a ser muy largo, y de Nehemías. Una vez que este asunto quedó concluido, los jefes vinieron a decirme: el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, no se han separado de la población del país. Cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, han caído en sus abominaciones. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente, y la descendencia santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes, los consejeros han sido primeros en sucumbir en esa infidelidad. Al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me rapé los cabellos y la barba y me senté desconsolado. A causa de la infinidad de los repatriados, se congregaron junto a mí todos los temerosos de la palabra de Dios de Israel, mientras yo permanecía sentado y desconsolado hasta el momento de ofrecer sacrificio vespertino. Nosotros hemos traicionado a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras de la gente del país, pero aún le queda a Israel una esperanza. Nos comprometemos solemnemente ante nuestro Dios a echar a todas las mujeres extranjeras y a todos los hijos nacidos de ella, si así le parece bien a mi Señor y a cuantos respetan los mandamientos de nuestro Dios. Que se cumpla la ley. Así que levántate, pues a este asunto es de tu responsabilidad. Nosotros te apoyaremos. Ten ánimo y actúa en consecuencia. Ustedes han pecado casándose con mujeres extranjeras y con eso han aumentado la culpa de Israel. Ahora pues glorifiquen al Señor, Dios de sus antepasados, y cumplan su voluntad. Sepárense de la población del país y de las mujeres extranjeras. Solo Jonatán, hijo de Aseel, y Yasías, hijo de Tiba, se opusieron a esta resolución, apoyados por Mesulán y el levita Sabatai. Y el día primero del primer mes estaban localizados todos los que estaban casados con mujeres extranjeras. Esto es Esdras. Veamos algo de Nehemías. Por aquellos días, al leer al pueblo el libro de Moisés, apareció escrito lo siguiente: los amonitas y los moabitas jamás formarán parte de la asamblea de Dios, pues no salieron a recibir con pan y agua a los israelitas, antes bien pagaron a Balaam para que los maldijeran, aunque nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Por aquellos días descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón, de Moab. Media familia hablaba el idioma de Asdod y el de otros pueblos, y desconocía el idioma judío. Yo los reprendí, los maldije, mandé azotar a muchos de ellos, hice que les raparan la cabeza y les hice jurar en nombre de Dios que no se casarían ni ellos ni sus hijos con sus hijas con extranjeros. ¿Vamos a permitir que ustedes cometan una maldad tan grande y traicionen a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? De esta manera purifiqué al pueblo de toda la contaminación con los extranjeros y restablecí los servicios de los sacerdotes y los levitas, asignando a cada una su
función. Asimismo, reglamenté la ofrenda de la leña, la de los primeros frutos de los tiempos señalados. Acuérdate de mí, Dios, para mi bien. Un texto de Nehemías. Los principales motivos de esta exclusión fueron los intereses de los que volvieron del exilio. Muchos de sus antepasados, antes de ser llevados como prisioneros de guerra a Babilonia, eran propietarios de la tierra. En su ausencia, esas tierras fueron distribuidas a los pobres. Esos campesinos empobrecidos habían inclusive contraído matrimonio con mujeres extranjeras. De regreso a Judá, los hijos o nietos de los antiguos propietarios que quieren recobrar sus tierras, ¿cómo concretaron ese proyecto? Uno de los caminos fue la ideología de la raza pura. Para tener derecho a la tierra y a la pertenencia al pueblo de Dios, era necesario tener pureza de raza. Consecuencia de eso fue expulsión de las mujeres extranjeras y sus hijos. Por ejemplo, Ruth es extranjera y dice a Noemí, su suegra, que es judía. Dice, no insista en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Pero los campesinos, especialmente los extranjeros, ya estaban integrados a la vida del pueblo. No aceptaron la discriminación y bueno, resistieron. La resistencia a ese dogmatismo se refleja, por ejemplo, en los libros de Ruth y de Jonás. El libro de Jonás también defiende la tesis de que todas las naciones son pueblo de Dios y no solamente los judíos. Afirma también que el Dios de los judíos es Dios de todos los pueblos y no es rehén de ninguna nación. Las mujeres también resisten. La discriminación de las mujeres aumentó en ese periodo. La imposición de la ley de lo puro e impuro a partir del templo reconstruido discriminaba a las mujeres como impuras. Podemos ver, por ejemplo, que la ley de la pureza ya consideraba impura a las mujeres por el simple hecho de ser generadoras de vida. Y esto lo podemos ver en el capítulo 12 del Levítico. La resistencia contra la exclusión de las mujeres se refleja, por ejemplo, en las novelas bíblicas, donde ellas tienen papeles destacados. Ruth, Esther, Judith, Cantar de los Cantares. Allí se resaltan sus cualidades y su liderazgo, su belleza, su inteligencia, su solidaridad, su defensa de los pobres y de los extranjeros y de su valentía y de su ternura. Los pobres también resisten. Los pobres fueron marginados por los que volvieron del exilio, como desconocían la ley y no tenían condiciones prácticas para observarla, eran puestos al margen y considerados impuros e ignorantes. Vamos a leer un texto de Nehemías, capítulo 5, versículo 1 del 5, las injusticias sociales. La gente del pueblo y sus mujeres protestaron airadamente contra sus compatriotas judíos. Unos decían, tenemos muchos hijos e hijas y que nos den trigo para comer y seguir viviendo. Otros, la penuria es tanta que tenemos que empeñar nuestros campos y viñas y casa a cambio de trigo. Y otros, hemos tenido que pedir préstamo hipotecando nuestros campos y viñas para pagar el impuesto al rey. ¿No somos iguales que nuestros compatriotas y nuestros hijos no son como los suyos? Sin embargo, nos vemos obligados a dar como esclavos a nuestros hijos. Más aún, algunas de nuestras hijas han sido hechas esclavas y no hemos podido impedirlo porque nuestros campos y viñas han pasado a poder de otros. Por un lado, el texto que leímos muestra la situación de los campesinos empobrecidos en la época persa. Por otro, el texto nos dice que los pobres no se quedaron de brazos cruzados, sino que resistieron. También el libro de Job es resistencia contra aquella teología que acusaba a los pobres y enfermos como causantes de su propia desgracia, como merecedores del castigo divino. Igualmente, el libro de Ruth defiende el derecho de los pobres. Y así, de esta manera, terminamos con
esta época de la reconstrucción del pueblo bajo los persas. Y bueno, ya en la próxima entramos con otra dominación que es la dominación griega. Bendiciones.